Hay una canción que se canta en Albacete. Ya el hermano ha dicho, dice, le hemos dicho a Dios que le amamos. Dice, ahora cómo vamos a demostrar que le amamos, ¿no? Pues hay una canción que dice la letra, enséñame a obedecerte cueste lo que cueste. Y yo creo que hoy os voy a contestar a esa pregunta que ha hecho el hermano de cómo voy a demostrarle a Dios que le amo, ¿no? Porque esta mañana me gustaría hablar de algo que no se suele hablar mucho y algo que nos cuesta, que es la obediencia. Porque ¿a quién le gusta que le corrijan para que hagas bien las cosas? A nadie. A mis hijos no les gusta que yo les riña y les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Pero de eso se trata la obediencia. Y en esta mañana me gustaría llevarte a uno de los momentos más decisivos, un momento crucial en la vida del Señor Jesucristo. Un lugar donde Dios Padre le dijo que no a su Hijo Jesucristo. Un lugar de agonía. No sé si ya podéis suponer de qué lugar estamos hablando. Os voy a dar una pista más y ya con esta pista vais a saber de qué lugar es. Un jardín donde el autor de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia. Y comúnmente decimos que el Señor Jesucristo ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y es verdad. Pero la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que Él ya había ganado antes, en un huerto. ¿Me acompañas al huerto de Getsemaní? Y os voy a poner un vídeo antes de seguir.
Bueno, os he puesto ahí el resumen. Una historia que se narra en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Y me gustaría que me acompañarais ahí al último, a Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice Lucas 22, 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Lo que ocurrió después, como se suele decir, es historia, ¿no? La batalla de Getsemaní. Getsemaní era un huerto de olivos. En arameo, Getsemaní significa lugar de prensado de aceite. Y Jesús acostumbraba a ir allí, ¿no?, para tener comunión con su Padre. Pero esa noche Getsemaní se iba a convertir en un lugar de decisión. La palabra nos dice que mientras Jesús oraba, él se encontraba en una profunda agonía, ¿no? Una agonía emocional, una agonía espiritual extrema, una aflicción y una angustia que sobrepasaba lo que cualquier ser humano haya conocido, una tristeza de muerte, una especie de peso sobre él. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar unas horas después, ¿no? Todo ese sufrimiento físico y psicológico en la cruz, hacerse pecado, cargar con todo el peso del pecado de toda la humanidad. Y no solo ese dolor físico, sino también el dolor de ser abandonado por sus discípulos, abandonado y separado de su Padre, quedándose solo frente a la muerte y cayendo sobre él el juicio por nuestros pecados. Y era tan grande la presión que estaba siendo sometido, era tan profunda su angustia y su agonía, que la palabra nos dice, pero solo aquí en el Evangelio de Lucas, que sudaba como grandes gotas de sangre. Ahora, yo no sé si alguna vez os habéis llegado a preguntar si eso fue real, si eso ocurrió de verdad, o fue algo figurativo. ¿Jesús literalmente sudó gotas de sangre o solo fue un detalle del autor para hacer más dramática, ¿no?, aquella situación y aquella historia? ¿Podemos explicar ese suceso desde el punto de vista médico, desde la medicina? Pues sí. Desde el punto de vista médico, los médicos dicen que esto es posible, ¿no?, que se puede sudar sangre, ¿no? Pero dice que se cuentan unos muy pocos casos que hayan ocurrido a nivel mundial. La gente que suda sangre sufre una afección que se llama hematohidrosis, cuando el cuerpo está sometido a una presión tan grande que no es capaz de soportar, una condición de un gran estrés físico o un gran estrés emocional, un estrés traumático tan grande que lo que hace es que satura el corazón. Y el corazón empieza a palpitar y a bombear la sangre con tanta fuerza, ¿no?, que se crea una presión tan grande en las venas que esos pequeños vasos sanguíneos, esos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas, explotan, revientan debido a esa presión, provocando que se exude sangre. Y esa sangre pues se libera al exterior por el propio poro y literalmente puede llegar a sudar sangre. Y la palabra nos dice que sudó no gotitas de sangre, sudó grandes gotas de sangre. No sé si puedes llegar a imaginarte la presión que estaba siendo sometido Jesús en ese huerto para sudar grandes gotas de sangre. Como una aceituna que es prensada, ¿no?, para sacar el aceite, así estaba siendo Jesús prensado en el huerto de Getsemaní por ti. Dice la palabra que la tristeza le abrumaba, la tristeza le aplastaba, su alma estaba afligida, su cuerpo estaba a punto de colapsar, de morir. Si no es por la intervención de Dios Padre que envía a un ángel, el Señor Jesucristo hubiera podido morir en ese huerto de Getsemaní, a lo mejor por un derrame. La tensión arterial la tenía que tener por las nubes. A lo mejor 25 de tensión era poco. ¿Cuánto podía estar? Pero fijaros, el ángel no vino para consolarlo, el ángel no vino para aliviar su sufrimiento.
El ángel vino para fortalecerlo, para que pudiera seguir su camino a una angustia mayor, a la cruz. Y yo pregunto, ¿merecemos que el Señor Jesucristo sufriera como sufrió en Getsemaní y en la cruz por cada uno de nosotros? Ahora, ¿qué había llenado de terror el alma de Jesús? ¿Por qué Jesús podía decir temblar de miedo, entre comillas? ¿Por qué Jesús podía sentirse tan mal, no? Porque podemos llegar a pensar que muchos seguidores de Jesús, muchos mártires, incluso sus propios discípulos, enfrentaron con mayor entereza la muerte. Algunos discípulos fueron crucificados al revés. Uno de los discípulos fue desollado vivo, le arrancaron la piel a tiras estando vivo, ¿no? Y parece que a pesar de esas circunstancias enfrentaron la muerte con mayor entereza, ¿no? Y alguno puede creer que a Jesús le daba miedo, entre comillas, todo lo que iba a pasar unas horas después, ¿no? Miedo a ese sufrimiento físico, miedo a los clavos que iban a atravesar sus muñecas y sus pies, miedo a los latigazos que iban a destrozar su espalda, miedo a esa corona de espinas que iba a desgarrar su sien, miedo a esa lanza que iba a abrir su costado, miedo a la burla, a la mofa, a la soledad, al abandono, o por toda la cruz en general, ¿no? Lo iban a negar, lo iban a vender, lo iban a entregar, a traicionar, a abandonar, se iba a quedar solo, ¿no? Pero no era nada de eso. Si a Jesús le hubiese tenido miedo al abandono, a la muerte, al sufrimiento, Jesús no se hubiese quedado en el huerto de Getsemaní, pudo haber escapado. Jesús sabía que Judas iba a llegar y que lo iba a entregar, pero Jesús eligió quedarse. Y no lo hizo porque nosotros lo mereciéramos. Lo hizo porque, como dice Juan capítulo 13, versículo 1, que sabiendo que había llegado su hora, como había amado a los suyos, y esos suyos no eran solo los discípulos, esos suyos éramos también cada uno de nosotros. Como había amado a los suyos, dice, los amó hasta el fin, nos amó hasta el fin. Nos amaba demasiado para dejarnos en nuestra condenación eterna. Jesús no tuvo miedo a la muerte. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él no huyó. Él se entregó por sus enemigos. Él se entregó por cada uno de nosotros. Jesús estaba enfrentando aquella noche con algo que nadie ha enfrentado ni enfrentará jamás. Algo que era incluso desconocido para Él. Porque esa noche lo que le daba miedo, entre comillas, a Jesús era la copa que el Padre le estaba dando a oler allí en el huerto de Getsemaní y que luego le ofreció a beber en aquella cruz. El anticipo. En Getsemaní el Padre le estaba dando el anticipo de lo que iba a ocurrir después. Y en el Antiguo Testamento la copa representaba la ira de Dios reservada para los malvados en el día del juicio, ¿no? La furia de Dios contra el pecado, la copa de la ira de Dios por toda la maldad y el pecado de toda la humanidad a lo largo de toda la historia, era la copa que tenía que beber Jesús. Toda la ira de Dios hacia los hombres por su pecado y por su maldad iba a caer sobre Él. Y por primera vez en su vida el Señor Jesucristo iba a vivir y a experimentar el abandono de su Padre. El Señor Jesucristo iba a ser triturado por una ira sin misericordia para que nosotros podamos disfrutar de una misericordia sin ira. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y si Jesús sabía que beber de la copa de su Padre era mucho peor que los clavos, y mucho peor que los latigazos y que la muerte en aquella cruz, ¿no? A nosotros nos correspondía beber de esa copa, ese juicio, pero el Padre se la ofreció a su Hijo y Él la bebió por nosotros. Y si Cristo no se hubiese tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno se habría quedado repleto. Satanás hubiese ganado. No habría salvación para nadie. Porque entonces esa copa de la ira de Dios te la habrías tenido que tomar y beber tú y yo. Y Jesús temblaba, porque su Padre amado, con el que siempre había estado en comunión, le estaba ofreciendo beber de la copa de su ira. Y Jesús no deseaba experimentar la ira de su Padre, pero aún así se tomó la copa y lo hizo porque amaba a su Padre. Porque si amas, obedeces, ¿no? Y también lo hizo porque te amaba a ti y me amaba a mí, ¿no? Y a pesar de su angustia, el Señor Jesucristo nos muestra su amor y nos muestra una actitud de entrega total a través de su oración. A lo mejor podríamos preguntarnos si el Padre llegó a escuchar la voz de su Hijo cuando oró.
Podemos llegar a preguntarnos si el Padre llegó a contestar la oración que le hizo su Hijo Jesucristo por 3 veces. La primera vez el Señor Jesucristo le dijo: Padre mío, para ti todo es posible. Si es posible, si quieres que no llegue este momento, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La segunda vez que el Señor Jesucristo oró y habló con su Padre, le dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, que se haga tu voluntad. Y la tercera vez repitió las mismas palabras. ¿Escuchó el Padre la voz de su Hijo? ¿Contestó el Padre la oración de su Hijo? Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos que el Padre escuchó y también contestó la oración de su Hijo, pero la contestó con un no. Le dijo que no había otra solución, no había otro camino, no había otra manera, y aunque no fue librado de morir, sí fue librado de la muerte porque resucitó. Y podemos imaginarnos la conversación entre el Padre y el Hijo. Podemos imaginarnos a Dios Padre diciéndole: Hijo mío, tú sabes que yo amo a los habitantes de Cartagena, a los habitantes de España, del mundo entero, pero es que ellos son difíciles, ellos son malos, ellos son rebeldes, ellos son los que merecen beber de la copa de mi ira. Pero si tú bebes esta copa de la ira del pecado en su lugar, entonces yo podré castigarte a ti y podré perdonarles a ellos. Hijo mío, esta es la única solución para poder salvar a todos aquellos que están en la asamblea de hermanos de la calle J. López Martínez de Cartagena. Es la única solución. Solamente si tú bebes de esta copa de la ira, yo podré darles a ellos a beber de la copa de mi amor. Entonces Jesús hizo algo que salvó a la humanidad. Y podemos estar agradecidos, ¿no? Porque lo que hace que tú y yo estemos hoy aquí es la segunda exclamación de Jesús al final de su oración. Por eso cuando tú ores a Dios, que puedas ir con las mismas palabras de Jesús: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 2 cosas podemos aprender de este momento. La primera es la importancia de la oración cuando estamos atravesando momentos de prueba, de angustia, de dificultad, de sufrimiento. Fijaros, la oración de Jesús nos revela una tensión entre ese deseo humano, porque sí, Él era Dios, pero también era humano, el deseo humano de evitar ese sufrimiento, pero también el sometimiento a la voluntad de su Padre. Por eso Jesús le pregunta: ¿no hay otra manera? El Señor Jesucristo nos enseña que en esos momentos de dificultad la oración debe ser una búsqueda de la voluntad de Dios, de los propósitos divinos, y no solo un deseo de escapar de nuestro sufrimiento. Y lo otro que aprendemos es la sumisión total a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo ora 3 veces por el mismo tema, 3 veces. Como dice Hebreos, con gran clamor, con ruegos, con lágrimas. Y lo hace con una actitud de obediencia y de entrega total, buscando y aceptando la voluntad de su Padre, ¿no? Y finalmente el Señor Jesucristo acepta el propósito de Dios para su vida y nos demuestra que la sumisión a la voluntad de Dios es esencial para el cumplimiento de los planes de Dios. Y ese acto de obediencia culminó con ese sacrificio en la cruz, con la redención, con la salvación ofrecida a toda la humanidad. El Señor Jesucristo decidió obedecer a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del abandono de su Padre. Como os he dicho, la cruz fue el acto externo, pero fue allí, en ese momento en Getsemaní, cuando Jesús decidió tomar la copa, cuando decidió morir a su voluntad, en beneficio de la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era esa voluntad del Padre? Pues salvar, por medio de su Hijo, a sus escogidos. Y al final se cumplió la voluntad de Dios Padre, tal como Jesús había pedido en su oración, ¿no? Como Jesús había pedido que se haga tu voluntad, se hizo la voluntad de Padre, ¿no? Y gracias a esa decisión, hoy podemos ser salvos, ¿no? El secreto, la clave, ¿no?, de esa relación tan íntima que tenía Jesucristo con su Padre, que experimentaba con su Padre, ¿sabéis cuál era? ¿Cuál era el secreto, la clave de esa relación tan íntima que el Señor Jesucristo experimentaba y tenía con su Padre? La obediencia.
La obediencia, dice Filipenses 2, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú quieres vivir una vida en la cual puedas tener una relación íntima y perfecta como Jesús tenía con tu Padre, no hay otro camino, salvo el mismo que el Señor Jesucristo recorrió, la obediencia. Y eso implica que tú también, tú y yo, tenemos que ir a Getsemaní. Porque Getsemaní es el lugar donde tienes que ir para morir a tu propia voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Getsemaní es el lugar donde se va a probar tu obediencia. Y puede que alguno de vosotros hoy esté atravesando o se encuentre en su propio Getsemaní. Yo no sé las circunstancias que podéis estar atravesando, ¿no? Siempre antes de predicar le pregunto a mi madre, digo, ¿de qué hablar? Se ve que estáis muy desanimados porque mi madre siempre me dice, de ánimo, habla palabras de ánimo. No sé hoy las palabras de ánimo que voy a traeros, ¿no? Pero sí quería preguntaros, ¿cómo enfrentas tu Getsemaní? ¿Cómo enfrentáis, ¿no?, la tentación? ¿Cómo enfrentáis los problemas? ¿Cómo enfrentáis las pruebas que suceden en nuestra vida? ¿Cómo enfrentáis la tristeza? ¿Cómo enfrentáis el dolor, la angustia, la tribulación, la aflicción, la soledad? ¿Cómo enfrentáis el abandono, el sufrimiento, el miedo? ¿Cómo lo enfrentáis? Pues el ejemplo que tenemos para nosotros es el del Señor Jesucristo, que pasó por su Getsemaní, con aflicción, con dolor, con angustia, y lo enfrentó humillado, lo enfrentó orando, lo enfrentó buscando y obedeciendo la voluntad de su Padre. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? En medio de nuestra prueba, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia, que podamos ir, humillarnos, caer a los pies de Cristo, orar y ponernos en sus manos, sea cual sea su voluntad, ¿no? Cuando pases por tu Getsemaní, recuerda que estás siendo prensado como una aceituna para sacar de ti el mejor aceite. ¿Y sabéis para qué era usado el mejor aceite? Para las ofrendas y para los sacrificios. Dios te está pidiendo un paso de fe. Dios te está pidiendo una entrega total de tu tiempo, de tus recursos, de tus esfuerzos. A lo mejor Dios te está pidiendo que cambies ciertas cosas en tu vida. A lo mejor te está pidiendo que abandones y que dejes otras, que rompas ciertos compromisos que tú no quieres romper. A lo mejor te está pidiendo que seas íntegro y tú no sientes hacer eso. Tú no sientes obedecer lo que Dios te está pidiendo. Y a lo mejor puedes decir que eso es difícil para mí. A lo mejor puedes decir, bueno, yo no lo hago, pero Dios va a entenderme, ¿no? Pero fijaros, la obediencia no es algo que se decide, ¿no? No es algo que se siente, perdón. La obediencia no es algo que se siente. Tú no sientes ser obediente o no ser obediente. Normalmente sientes el no ser obediente, pero no se siente. La obediencia es algo que se decide. Tú eres el que decide si quieres obedecer o no quieres obedecer, ¿no? Y puedes llegar a pensar o puedes llegar a decir que Getsemaní es un lugar de dolor, de sufrimiento, que es muy difícil para ti obedecer lo que Dios te está pidiendo, que es legalismo, pero ten presente que Dios no te está llevando a un lugar donde no haya estado Él antes. Él te está llevando a un lugar que ya conoce, a un lugar que ya experimentó en su vida, a un lugar donde sudó grandes gotas de sangre. Y Dios no te ha enviado un ángel a tu Getsemaní para fortalecerte y ayudarte como le envió a Él. Dios te ha enviado a su propio Hijo, a tu Getsemaní. Al mismo Jesús te lo ha enviado a ti. Hermano, hermana, amigo, tienes que ir a Getsemaní. Y allí tienes que sudar sangre. Y allí tienes que llorar. Y allí tienes que sufrir. Y allí tienes que ser quebrantado. Y allí vas a tener que dar tu corazón. Y allí vas a tener que cerrar tu boca para escucharle solo a Él. Te tiene que doler. Pero es el camino. Tienes que ir a Getsemaní y morir a tu voluntad. Porque no habrá vida y resurrección sin muerte, y no habrá un avivamiento sin un verdadero arrepentimiento. Porque si sigues viviendo y gobernando tu vida a tu manera, a tu antojo, pues puede ser que un día tú seas uno de esos del versículo de Mateo 7, 22. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios le dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y los del versículo hacían milagros. ¿Vosotros hacéis milagros?
Los del versículo hacían milagros. ¿Vosotros sanáis a enfermos? Los del versículo sanaban enfermos. ¿Vosotros echáis fuera demonios? Los del versículo echaban fuera demonios. ¡Joa! ¿No? Los del versículo profetizaban. Los del versículo predicaban. Los del versículo iban a la iglesia. Los del versículo servían. ¡Ostras! Pues si eso con todo lo que hacían, los apartó de su lado y le dijo, yo que no lo hago, ¿qué va a ser de mí? ¿No? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no se trata de lo que haces. No se trata de lo que haces. Se trata de cómo respondes a lo único que Él te está pidiendo. Tu obediencia. Tu obediencia. He leído el versículo 22 y 23. Un versículo antes, el 21, ¿sabéis lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué es tan difícil obedecer? Chicos, ¿por qué es tan difícil obedecer? Porque aún crees que tú tienes derechos. Aún crees que tú eres el dueño y señor de tu vida, que tú puedes hacer y deshacer a tu antojo, pero si un día llamaste a Jesús Señor, ¿alguna vez has llamado a Jesús Señor? Pues no sabes dónde te estabas metiendo. Si un día llamaste a Jesús Señor, estabas poniendo a sus pies todos tus derechos. Estabas poniendo a tus pies el control y el dominio de tu vida. Estabas poniendo a Jesús en el centro, en el trono de tu vida. Yo os pregunto, ¿quieres ceder de verdad el gobierno de tu vida, de tu corazón, y poner a Jesús en el centro, en el trono? ¿Quieres de verdad? Entonces tienes que ir a Getsemaní. Y como Él habló con su Padre, tienes que hablar tú también con Él. Y tienes que decírselo y tienes que pedírselo. Getsemaní fue el lugar por donde Jesús tuvo que pasar para cumplir el propósito de su Padre. Getsemaní es el lugar por donde tú y yo tenemos que pasar, no para cumplir nuestros propósitos, nuestros deseos y nuestros anhelos, sino los propósitos y los deseos de nuestro Padre. Y en esos momentos de dolor, en esos momentos de prueba, de sufrimiento, de aflicción en nuestra vida, podemos encontrar consuelo al saber que nuestro Salvador ya pasó por una angustia similar o incluso mayor por la que nosotros podamos estar pasando, más intensa, ¿no? Y Él puede identificarse con nuestras luchas. Los discípulos también pasaron por su Getsemaní. Jesús se los encuentra dormidos a causa del cansancio y de la tristeza, ¿no? Y les exhorta, ¿no?, a estar alertas, a orar para poder enfrentar las pruebas, las tentaciones que se presentan en la vida. Le dice, velad y orad para que no os entréis en tentación, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo comprende nuestra debilidad y nos llama a poder confiar no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios talentos ni capacidades, sino en depender de la fortaleza divina. Somos frágiles y necesitamos diariamente y continuamente de su gracia para poder seguir adelante, para poder superar pruebas, dificultades, tentaciones. Y lo más importante en nuestra vida es su presencia, eso es lo que importa. Pero como le pasó a los discípulos, ¿cuántas veces estamos empanados? ¿Cuántas veces estamos adormilados? ¿Cuántas veces estamos más atentos a otras cosas que a mirar, a seguir a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y puede que nos pueda llegar a pasar como a aquellos discípulos les pasó, que se perdieron al quedarse dormidos, la presencia, la esencia y la gloria de Jesús en aquella noche de Getsemaní. Y no podemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, pero esa guerra no se combate de pie. Esa guerra se combate de rodillas. Yo os pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no caes de rodillas a los pies de Cristo? Hay una canción que seguro que conocéis, la habéis cantado, que dice, no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Y allí permaneceré, a los pies de Cristo. Hay un versículo que llevo grabado a fuego ya muchos años en mi mente y en mi corazón, que me encanta, que es 2 de Crónicas 7:14. Que dice, si se humillare mi pueblo. Ese pueblo que de labios me alaba, ese pueblo que de labios me adora, ese pueblo que dice que me ama, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. No lo pone, pero yo lo añadiría, y me obedecieren. Es decir, si se arrepintieren de verdad, entonces yo los oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré
sus circunstancias. Dios te está dando una oportunidad para que cambies aquello que no está bien en tu vida. ¿Qué hay? Tú lo sabes. Aunque a veces oramos por los pecados ocultos, que no eso, pero tú sabes lo que hay en tu vida, ¿no? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay mentira? ¿Hay maldad? ¿Hay engaño? ¿Hay inmoralidad sexual? ¿Hay fornicación? ¿Hay adulterio en tu vida? ¿Hay robo? ¿Hay crítica? ¿Hay murmuración? ¡Guau! Murmuración, crítica. Uf. ¿Hay avaricia? ¿Hay desobediencia con letras grandes y mayúsculas? Dios te da una oportunidad, porque cuando estés cara a cara, frente a frente, delante del juez, ya no habrá más oportunidades. Y ya se oyen sus pisadas de cerca, porque su venida está a las puertas y necesitamos ponernos a cuentas con Él. Necesitamos decir: Señor, perdóname por haber transgredido tu ley. Señor, perdóname por haber desobedecido tu ley. Señor, perdóname por haber arrancado las palabras, las hojas que no me interesan de tu palabra, porque a veces hacemos eso. A veces hay páginas de la Biblia que no nos interesan y las arrancamos. Señor, perdóname. Señor, quiero amar tu ley. Y no tienes que esperar a cada domingo. En Albacete la Santa Cena solo se pasa una vez al mes. Yo echo de menos todos los domingos. Porque si fallas el primero de mes, ya te pierdes un mes sin Santa Cena. Pero no tienes que esperar al primer domingo de mes ni a cada domingo. No tienes que esperar a Semana Santa para recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Muchos irán hoy domingo a la casa de Dios, pero lamentablemente no conocen al dueño de la casa. Y lo peor es que no se preocupan tampoco por conocerlo, ¿no? Y qué sencillo se ha vuelto para nosotros, ¿no? Emocionarnos con la alabanza, llorar, que nuestro corazón palpite y arda mientras decimos, incluso cantamos y alabamos a Dios, ¿no? Y le decimos que le amamos. Parece que manifestamos amor, ¿no? Pero por detrás, cuando salimos por esta puerta, nuestra vida se caracteriza por una desobediencia constante y consciente. Ese tipo de amor no le vale para nada a Dios. Y el Señor te puede decir esta mañana: no me cantes alabanzas, no me llores, no te emociones, no me adores, no me hagas grandes sacrificios, no me sirvas, sin antes venir al Getsemaní y obedecerme. Porque tu obediencia es el amor, es la adoración, es la alabanza, es el sacrificio que yo estoy esperando de ti. Y esta mañana el Señor Jesucristo quiere saber cuánto le amas. Qué casualidad que habéis estado hablando. No estaba pactado, ¿eh? Esta mañana el Señor Jesucristo quiere saber cuánto le amas. Y esta mañana te está invitando a ir a un lugar de intimidad con Él. Pero no es una cena romántica con rosas, velas y musiquita. Es un lugar donde nos vamos a encontrar cara a cara directamente con Él y con su voluntad, con los deseos de su corazón para cada uno de nosotros. Y cuando escuches la voz de Dios, y cuando escuches su voluntad, aunque no la entiendas, aunque no la sientas, aunque no tengas fuerzas, aunque te duela, aunque parezca una contradicción, el Señor espera que tú obedezcas y que rindas tu voluntad en beneficio de la voluntad del Padre, como hizo el Señor Jesucristo. Si de verdad me amas, obedece y ten mi aprobación. Que tu gran acto de amor hacia Él sea una obediencia radical, porque una obediencia con negociaciones es desobediencia. Una obediencia postergada es desobediencia. Una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia con murmuración, con quejas, es desobediencia. Mi mujer me dice muchas veces: ¿para qué te quejas si al final lo vas a hacer? Y es verdad, yo soy muy quejica a veces, y me quejo, y al final lo acabo haciendo. Y quedo peor, porque si lo hiciera sin quejarme, eso sería más obediencia, ¿no? Getsemaní es el lugar donde se va a probar tu obediencia a Dios, como dice la canción, cueste lo que cueste. Es el lugar donde vas a dejar de negociar. Es el lugar donde vas a decir, como Jesús dijo: Padre, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Getsemaní va a ser el lugar donde vamos a aceptar un no de parte de Dios. Llevamos un montón de años pidiéndole a Dios lo mismo y no nos damos cuenta que a lo mejor el Señor nos está diciendo que no. ¿Qué vas a hacer en tu Getsemaní? ¿Te vas a someter a la voluntad de Dios? ¿Te vas a humillar? ¿Vas a orar? ¿Vas a entregarte a Él? ¿O vas a seguir viviendo tu vida a tu antojo, según tu propia voluntad? Porque el Espíritu Santo te puede llegar a pedir cosas que tú no estás dispuesto a obedecer, ni a dejar, ni a entregar, ¿no?
Y hoy el llamado del Señor Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pedro por 3 veces en Juan 21, es: Pedro, ¿me amas? Quita Pedro y pon tu nombre. Juan, Juani, Fina, Lidia, Paco, ¿me amas? David, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Si me amas, de verdad, si me amas, guarda mi ley. Si me amas, cumple mi palabra, cumple mis mandamientos, obedece mi palabra. Si me amas, ven a Getsemaní y rinde tu voluntad en favor de mi voluntad. Cumple mi ley y demuéstrame de verdad ese amor que me estás cantando, ¿no? Y hoy esa misma decisión de Jesús en Getsemaní nos sigue llamando. Él ya pagó el precio. Pero ¿y tú? ¿Has aceptado ese sacrificio? ¿O sigues viviendo para ti mismo? ¿Sigues viviendo ignorando el peso del pecado y el amor que Cristo demostró por ti? Porque Dios no quiere que vivas lejos de Él. Él sufrió. Lo que hemos visto ahí en ese vídeo, Él sufrió para darte vida. Él te llama a arrepentirte. Él te dice que vuelvas a Él. Que no rechaces su amor, porque en la cruz Él no te rechazó a ti. A pesar de ser como eres, Él no te rechazó. Y hoy es el día de rendirnos. Hoy es el día de poder decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ven a Jesús, ven a Getsemaní, que puedas encontrar en Él esa paz y ese perdón que solo su sangre te puede dar. Él entregó su vida por ti, solo Él te puede salvar. La pregunta es: ¿por qué no entregas tú tu vida a Él? No sé si hay alguien hoy aquí que aún no haya dado ese paso de entregar su vida a Él. ¿Hay alguien hoy aquí que quiera ir a Getsemaní? ¿Hay alguien hoy aquí que sea consciente del alcance y de la gravedad de su maldad, de su pecado, de la vida que está llevando a pesar de ser cristiano? ¿Hay alguien? ¿No? Que quiera ir a Getsemaní y quiera ser perdonado. Porque un día estaremos delante de su presencia. Y un día Él nos leerá el libro de nuestra vida. Y en ese libro estará escrito todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. No sé si sois conscientes de eso. Yo me pongo los pelos de punta. Es algo tremendo. Ahí estará escrito todo lo que he pensado, todo lo que he pensado, todo lo que he dicho y todo lo que he hecho. ¿No? Tremendo. Y nos podrá preguntar: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto te humillaste? ¿Cuánto te sacrificaste? ¿Cuánto me serviste? ¿Cuánto me amaste? ¿Cuánto me obedeciste? Pero sobre todo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué decisión tomaste? Que podamos orar para que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que su Espíritu nos guíe por ese camino recto. Y para aquellos que podáis dudar de vuestra salvación, os vuelvo a hacer una pregunta en relación a todo esto. ¿Quieres estar convencido de tu salvación? Pues te pregunto, ¿anhelas obedecer a Dios? ¿Deseas agradar en todo a Dios y sientes dolor cuando le desobedeces? Pues si no deseas agradar a Dios, si no deseas obedecer a Dios, si no deseas vivir tu vida bajo ese temor santo reverente delante de Dios, si no te duele la vida que llevas, si no te duele desobedecerle, si no te duele tu maldad y tu pecado, siento decirte que no amas a Dios. Y siento decirte que no eres creyente. Y siento decirte que el Señor te dirá un día: apártate de mí. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero si contestas a estas preguntas con un sí, Dios te dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesucristo conoce nuestra situación. La situación que estemos atravesando, nuestras pruebas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, sabe por lo que estamos pasando. Porque Él también lo pasó. Él también lo sufrió. Ahora, en medio de tu dolor, en medio de tu Getsemaní, ¿cuál va a ser tu actitud? Como os he dicho, la actitud de Jesús, en medio de su dolor, de su agonía, de su sufrimiento, de su angustia, fue correr a la presencia del Padre. Fue humillarse delante del Padre, fue confesarle cómo se sentía, cómo estaba, lo que le oprimía, se puso en sus manos, se sometió a Él, acató su voluntad. Y ante ese silencio del Padre, frente a sus peticiones, Él sabía que no había otro camino. Y frente a ese no del Padre, a pesar de, Jesús obedeció.
El Getsemaní de Jesús también nos ofrece a nosotros profundas lecciones sobre cómo enfrentar, ¿no?, el sufrimiento, las pruebas, el dolor, el miedo, las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. También nos enseña la importancia de la humillación, la importancia de la oración, la importancia de aceptar la voluntad de Dios. Así que en nuestras propias horas de angustia, de prueba, de dolor, de sufrimiento, podamos seguir ese ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, humillándonos, orando con sinceridad, permaneciendo fieles, reconociendo nuestras debilidades y sometiéndonos a la voluntad de Dios con fe y con obediencia, ¿no? Que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para poder vivir de acuerdo, ¿no?, a estos principios, confiando en que a través de nuestras pruebas, de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, como dice Romanos 8:28, Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria, ¿no? Y no olvidemos nunca que esa angustia que el Señor Jesucristo pasó antes de la cruz y en la cruz, ese dolor, ese sufrimiento y esa muerte, fue el precio que Él estaba dispuesto a pagar por amor. Como lo he dicho, obedeció por amor a su Padre y por amor a nosotros. Y ya sabéis que me gusta terminar con una canción. En el Albacete están esperando más la canción que la predicación. Me preguntan a veces, David, ¿vas a poner la canción final? Una canción que canta Marcos Vidal, no sé si la conocéis, se titula Getsemaní. Y hay una frase que he resaltado de todo eso, que dice, en Getsemaní pensaba en ti. El Señor Jesucristo en Getsemaní ya pensaba en cada uno de nosotros, nos tenía en su mente, en su corazón. Dice, deseando que vuelvas a mí, porque el cielo te espera. Pues Dios quiera que tú también puedas pensar en Él. Dios quiera que tú puedas ir a Él. Dios quiera que tú puedas estar con Él por toda una eternidad. Pues que el Señor os bendiga. Amén.